Hay melodías que parecen cosidas a nuestra memoria colectiva, como si siempre hubieran estado ahí. Sí, Esta es sin duda una de ellas. La hemos oído en el cine, en anuncios, persiguiendo una furgoneta de helados en verano. Es The Entertainer, una pieza que, a principios del siglo XX, ayudó a definir el sonido de una nueva era. totalmente. Pero es curioso porque detrás de esa alegría casi despreocupada, de esa sencillez aparente, se esconde una historia enorme. Ajá. Una auténtica revolución musical, pero también social. Hoy, en Reverso, vamos a desmontar esta canción para entender no solo a su creador, el genial Scott Joplin, sino el nacimiento de un género que puso patas arriba la cultura de Estados Unidos, el ragtime. Es que es un viaje a una época de cambios brutales, de tensiones raciales muy profundas y a la vez de una creatividad que lo desbordaba todo. Exacto. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico, porque la palabra en sí ya es curiosa. Ragtime. Suena a tiempo roto o tiempo andrajoso. ¿Qué es exactamente lo que define a esta música? Claro, ¿qué la hace tan increíblemente pegadiza? Pues la clave está en una palabra: síncopa. Dicho de forma sencilla, la síncopa es el arte de poner el acento donde no te lo esperas. Vale. Imagina a un pianista. Su mano izquierda es como un soldado marcando el paso, un ritmo constante, casi marcial. 1-2, 1-2. Es el ancla. Sí, Pero la mano derecha la mano derecha es un rebelde. toca una melodía que parece tropezar a propósito, que se adelanta y se retrasa, que juega con ese ritmo base, Crea una tensión, ¿no? crea una tensión rítmica irresistible. El propio Joplin decía que se llamaba así ragtime, porque tiene un movimiento muy andrajoso. Me encanta esa imagen. La mano izquierda manteniendo el orden y la derecha creando un caos controlado. Ahora, ese ritmo tan particular no pudo salir de la nada. No, claro. ¿De dónde viene toda esa mezcla? Es que es un verdadero crisol, un cóctel de influencias fascinante. Por un lado tienes unas raíces africanas y caribeñas muy profundas, Ajá. ritmos que sobrevivieron a la esclavitud en prácticas como el clapping juba, que era una forma complejísima de percusión corporal, con palmadas y golpes en el cuerpo. Ah, claro, porque no les permitían usar tamboles. Exacto, así que usaban el cuerpo. Era una tradición rítmica que se transmitió así. A eso le sumas la música de los inmigrantes de las Islas Británicas, los violines que tocaban gigas y reels, esas melodías saltarinas y rápidas. Entiendo. Y luego un instrumento fundamental, el banjo, que aunque hoy lo asociamos a la música country, es de origen africano y fue clave en la música afroamericana. Claro. De hecho, hay una cita genial de un cronista de 1881, Lafcadio Hearn, que describió a los músicos negros tocando el piano exactamente como un banjo, picando las notas. Trasladando la técnica de un instrumento a otro, qué curioso. Y el último ingrediente, quizá el más teatral, es el cakewalk. El cakewalk. Era un baile que nació en las plantaciones como una parodia. Los esclavos imitaban con gestos exagerados los aires de grandeza de sus amos blancos. El ganador se llevaba una tarta, de ahí el nombre. No me digas. Y ese ritmo saltarín y un poco burlón del cakewalk es el ADN del ragtime. Entonces tenemos este cóctel de percusión corporal africana, melodías de violín irlandesas, la técnica del banjo y el descaro del cakewalk. Es un sonido que está en el aire esperando a que alguien lo refine. Que lo convierta en arte. Y me imagino que ahí es donde entra Scott Joplin. Ahí es donde entra el rey del ragtime, como lo apodaron. Scott Joplin es el catalizador, la figura que lo eleva todo. Claro. Y es fascinante porque no era un músico intuitivo sin más. Nació en Texas sobre 1868, en una familia donde la música era el pan de cada día. Su padre había sido esclavo, ¿verdad? Sí, su padre, que había sido esclavo, tocaba el violín, su madre cantaba y tocaba el baño. Creció, rodeado de música. Pero él fue un paso más allá. Porque tuvo acceso a una formación que no era nada habitual para un niño negro en esa época. Esa fue su gran suerte y lo que marcó la diferencia. Tuvo como profesor a Julius Weiss, un inmigrante alemán, un músico judío que le dio una formación clásica completísima. O sea, le enseñó teoría, armonía. Todo. El repertorio europeo. Weiss vio un talento prodigioso en Joplin y le abrió las puertas a un mundo musical que iba mucho más allá de lo popular. Y eso le dio una ambición distinta. Una ambición tremenda. No quería solo entretener, quería componer la gran música clásica de Estados Unidos. Con esa base, se convierte en músico itinerante y acaba en Missouri, que por lo visto era el epicentro de todo este nuevo movimiento. Ahí estaba todo el jaleo. Y allí, en 1899, llega la canción que lo cambia absolutamente todo,
Maple Leaf Rag. Lo cambia todo para él y para la industria musical. La historia es buenísima. Se la presenta a un editor, John Stark, un tipo blanco que vendía partituras. Stark le escucha y se queda impresionado, pero duda. ¿Por qué duda? Le dice que es demasiado difícil, que nadie va a poder tocarla y que por tanto no se va a vender. Pero al final se arriesga y la publica. Y la jugada le salió redonda. Fue una explosión. Maple Leaf Rag se convirtió en la primera pieza instrumental de la historia en vender más de 1 millón de copias en partitura. ¡1 millón! 1 millón. De repente Scott Joplin tenía unos ingresos estables, algo parecido a unos royalties que le permitieron, dejar de tocar en bares y salones para dedicarse en cuerpo y alma a componer. Era su oportunidad. Su oportunidad para cumplir ese gran sueño. Y con ese éxito bajo el brazo, en ese momento de plena efervescencia creativa, 3 años después, en 1902, compone The Entertainer. Exacto. Si la analizamos, ¿qué la hace diferente de su gran éxito anterior? Es muy distinta. Si Maple Leaf Rag es una demostración de virtuosismo técnico, una pieza atlética y compleja, The Entertainer es más lírica, más melódica, más accesible. Claro, el subtítulo lo dice todo. A Ragtime Two-Step. ¿Un baile? Eso es, era un tipo de baile de pareja muy popular. Ya desde el título te dice que su función es otra. Y la dedicatoria también da pistas, ¿no? A James Brown y su Mandolin Club. Totalmente. Los Mandolin Clubs eran muy populares. Esa dedicatoria nos sugiere que Joplin estaba pensando en el sonido de los instrumentos de púa, como la mandolina, y se nota en la melodía, en esas frases que parecen punteos rápidos. Ya veo. Estructuralmente es un rag de manual. Tiene varias secciones que contrastan y una sección central, el trío, que modula, que cambia una tonalidad nueva para darle un color diferente. Es una pieza perfectamente construida, pero con un encanto mucho más directo. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque tenemos esta música que, como describes, es elegante, formalmente sofisticada, pero luego ves cómo se vendía al público. Y la portada original de la partitura es, como poco, chocante. Es un puñetazo en el estómago, la verdad. La portada es una caricatura de un minstrel show. Uf. Se ve a un hombre negro, vestido de forma un tanto ridícula, en un escenario. Para entender el impacto de esto hay que saber qué era el minstrelsy. Eran espectáculos de variedades donde actores blancos se pintaban la cara de negro, lo que se conoce como blackface, y parodiaban de forma cruel y estereotipada a la población afroamericana. Entonces, el gran dilema era que, para que su música llegara al gran público blanco, Joplin tenía que pasar por el filtro de los mismos estereotipos racistas que su arte, en el fondo, intentaba trascender. Es una contradicción brutal. Claro. Es la gran paradoja de su carrera y de la época. La música de Joplin, que aspiraba a la sala de conciertos, se vendía utilizando las imágenes degradantes de la cultura de masas. No tenía otra opción. Él componía arte, pero la industria lo empaquetaba como entretenimiento racializado. Con una presentación así y un ritmo tan nuevo, me cuesta imaginar que la sociedad de la época lo aceptara sin más. ¿Cómo reaccionaron? Fue un terremoto cultural que dividió al país por la mitad. Para la gente joven fue una liberación absoluta. Claro, venían de otra cosa. Piensa que venían de las baladas sentimentales de la época victoriana. Y de repente llega el ragtime, con ese ritmo físico casi hipnótico que te obliga a moverte. Inspiró una oleada de nuevos bailes mucho más atrevidos. Los bailes de animales, ¿no? Eso es. La prensa los llamó escandalizada los bailes de animales. El grizzly bear, el turkey trot, era una revolución en la pista de baile. Pero me imagino que no todo el mundo estaba trotando como un pavo. El establishment debió de poner el grito en el cielo. El grito en el cielo es poco. Para la clase dirigente, la burguesía conservadora y las instituciones religiosas, el ragtime era el demonio. ¿En serio? Lo veían como una música lasciva, primitiva, inmoral. La asociaban directamente con los salones y los burdeles de los barrios rojos. Una revista musical en 1900 llegó a describirlo como un veneno virulento. ¡Qué barbaridad! La propia Federación Estadounidense de Músicos, el sindicato, la calificó de basura antimusical y pidió a sus miembros que no la tocaran. Vamos, que era una amenaza al decoro, a las buenas costumbres, pero en el fondo entiendo que la amenaza real era otra. Claro, el pánico moral escondía una ansiedad racial profundísima. Era la primera vez que una forma de arte creada por personas negras tenía un impacto tan masivo en la cultura juvenil blanca. Y eso daba miedo. Esa mezcla cultural se percibía como algo peligroso, como una pérdida de control. El ragtime no solo rompía el ritmo,
rompía las barreras raciales de una forma que aterrorizaba a la América blanca conservadora. Lo más sorprendente es que la oposición no solo vino de ahí. Dentro de la propia comunidad afroamericana también hubo rechazo. Sí, y este es quizás el punto más trágico para Joplin. Los sectores más educados y religiosos de la comunidad negra, que luchaban por ser aceptados según los estándares de la sociedad blanca, también vieron el ragtime con malos ojos. Lo consideraban poco respetable. Exacto. Que perpetuaba los estereotipos y los asociaba con los bajos fondos. Se encontró atrapado en un fuego cruzado. Su música era demasiado negra para el establishment blanco y a la vez no era lo suficientemente respetable para una parte de su propia comunidad. Debió de ser increíblemente frustrante. Fue el conflicto de su vida. Él, que tenía formación clásica y que aspiraba a ser el Beethoven estadounidense, veía cómo su arte era repudiado por los círculos a los que quería pertenecer. Y con el tiempo, el ragtime fue perdiendo fuelle. En la década de 1910 llega una nueva música de Nueva Orleans, el jazz, y el ragtime empieza a sonar un poco anticuado. Sí. Joplin murió en 1917, bastante olvidado y con la sensación de que su gran proyecto, su ópera Trimonisha, había sido un fracaso. Pero su música no desapareció para siempre. No, ni mucho menos. Tuvo un resurgimiento espectacular, pero tardó más de 50 años en llegar. 50 años. La primera pieza del puzzle la pone un pianista clásico, Joshua Rifkin. En 1970 graba un álbum para un sello de música clásica, Nonesuch, titulado Scott Joplin, Piano Rags. Un disco de ragtime en un sello clásico. Tuvo que ser una rareza en ese momento. Una rareza que se convirtió en un fenómeno. El álbum fue un éxito de ventas millonario y llegó a ser nominado a un Grammy. Increíble. De repente, la gente empezó a escuchar a Joplin no como música de bar, sino como música de concierto. Y entonces, 3 años después, en 1973, llegó el golpe de gracia. Nunca mejor dicho. La película El Golpe, de Sting, con Paul Newman y Robert Redford. Exacto. La película está ambientada en los años 30, una época en la que el ragtime ya estaba completamente pasado de moda. Así que es un anacronismo. Ah, ¿es verdad? Pero al director, George Roy Hill, le encantaba la música de Joplin y decidió usarla como banda sonora. El compositor Marvin Hamlish adaptó varias piezas, y la versión que hizo de The Entertainer, se convirtió en un éxito mundial. Recuerdo perfectamente ese sonido. De repente estaba en todas las radios, escalando las listas de éxitos pop junto a Elton John o Stevie Wonder. Así es. La canción llegó al número 3 del Billboard Hot 100. De la noche a la mañana, Scott Joplin era una superestrella, 60 años después de su muerte. ¿Y por fin llegó el reconocimiento? Por fin. En 1976 le concedieron un premio Pulitzer póstumo precisamente por esa ópera, Trimonisha, que él consideró su gran fracaso. Su figura fue completamente reivindicada. La historia de The Entertainer, al final, es mucho más que la de una melodía pegadiza. Es el viaje de un sonido que nació de la resiliencia de las comunidades afroamericanas que se coló en los salones de una sociedad llena de contradicciones. Que fue temido por los guardianes de la moral y amado por una juventud que quería bailar. Exacto. Scott Joplin soñaba con crear una música que fuera inequívocamente estadounidense. Una música que tuviera la complejidad formal de Europa, pero el pulso rítmico de la experiencia afroamericana. Él creía en su obra. Estaba convencido de su propio valor. Hay una frase suya que resulta profética. Dijo que no sería reconocido en su tiempo, pero que quizás 50 años después de su muerte, su obra recibiría la atención que merecía. No lo vio en vida, pero su profecía se cumplió con creces.